Estimados estudiantes, la Cátedra de Ciencias Químicas les da la bienvenida a esta videotutoría. En esta ocasión estudiaremos las propiedades físicas, fuentes y principales aplicaciones de los hidrocarburos aromáticos. Comencemos. Vamos a analizar las propiedades físicas de los compuestos aromáticos. Comenzando con los puntos de fusión y ebullición, vamos a observar que los puntos de fusión y ebullición son mayores que los de los hidrocarburos alifáticos de igual cantidad de átomos de carbono. Recordemos que un compuesto alifático es aquel que no presenta aromaticidad. Entonces, los puntos de fusión y ebullición son por lo general mayores que en el caso de sus contrapartes de la misma cantidad de átomos de carbono. Vamos a observar que por lo general el punto de fusión y de ebullición aumenta con la cantidad de átomos de carbono. Y vamos a observar que la mayor parte de los compuestos aromáticos se encuentran o en estado sólido o en estado líquido. Un ejemplo de un compuesto aromático en estado sólido es el benceno, que se encuentra en forma cristalina. Y un ejemplo de un compuesto aromático en estado líquido es el tolueno, un disolvente orgánico. Ahora, los puntos de fusión y ebullición de los compuestos aromáticos no dependen únicamente del tamaño de las cadenas de los átomos de carbono, sino que también dependen de la estructura del compuesto. Por ejemplo, vamos a observar que los puntos de fusión de los hidrocarburos aromáticos dependen de su simetría y de su empaquetamiento. Por otra parte, los puntos de ebullición dependen del momento dipolar de los compuestos. Para analizar estos dos factores vamos a estudiar los siguientes compuestos. Tenemos dos compuestos aromáticos, el O-diclorobenceno y el P-diclorobenceno. En el caso de los puntos de fusión, observamos que el O-diclorobenceno tiene un punto de fusión mucho menor que el P-diclorobenceno. Esto se debe a que el P-diclorobenceno, al tener dos grupos sustituyentes en extremos opuestos de la molécula, presenta mucha simetría y esto mejora el empaquetamiento del compuesto. Por este motivo, se necesita una mayor temperatura, una mayor energía para poder pasar del estado sólido al estado líquido. Por otra parte, si analizamos los puntos de ebullición, vamos a observar que el O-diclorobenceno presenta mayor punto de ebullición. Esto se debe a que el O-diclorobenceno, al tener los dos sustituyentes cloros en un solo extremo de la molécula, presenta un mayor momento dipolar. Recordemos que los sustituyentes cloro son altamente electronegativos y atraen la densidad electrónica de la molécula. Esto le va a dar cierta polaridad a la molécula y va a aumentar las fuerzas de interacción entre moléculas, lo cual finalmente se traduce en que los puntos de ebullición del compuesto van a aumentar. Si observamos la polaridad y la solubilidad, vamos a ver que los hidrocarburos aromáticos son clasificados como compuestos no polares por la escasa polaridad del enlace carbono-hidrógeno. Esto los hace solubles en disolventes no polares o débilmente polares. También vamos a observar que por lo general son ligeramente más densos que los hidrocarburos alifáticos análogos, pero presentan una menor densidad que el agua. Otra propiedad física importante de los compuestos aromáticos es su aroma. De hecho, el nombre de los compuestos aromáticos deriva de que los primeros compuestos que se extrajeron en la naturaleza tenían un aroma muy agradable, como por ejemplo las resinas o los aceites esenciales. Sin embargo, ahora se sabe que la característica química que identifica a un compuesto aromático es la presencia de dobles enlaces conjugados, de manera que podemos encontrar compuestos aromáticos que no presenten un olor agradable. De hecho, existen compuestos aromáticos que no tienen olor del todo o presentan un mal olor. Algunos ejemplos de esta característica son, por ejemplo, el P-cimeno, que presenta un aroma cítrico muy agradable, mientras que el ácido benzoico, otro compuesto aromático, no presenta aroma del todo. Hablando un poco sobre las fuentes principales de los hidrocarburos aromáticos, vamos a observar que el principal método de obtención de este tipo de sustancias es la destilación de la hulla, también llamada carbón de piedra. En este proceso de destilación se pueden obtener varias fracciones con compuestos diferentes. En este caso, la fracción que nos interesa es la fracción líquida, también llamada alquitrán. Si se destila esta fracción líquida, se pueden obtener diferentes fracciones de compuestos aromáticos según la temperatura con la que se esté trabajando. Por ejemplo, a 150 grados se obtiene una fracción de benceno, tolueno y sileno.
A 200 grados se obtiene una fracción de fenoles y piridinas. A 250 grados se obtiene una fracción con naftaleno. Y a 300 grados se puede obtener compuestos como el antraceno o el fenantreno. Otro método para obtener hidrocarburos aromáticos es mediante procesos petroquímicos. Por ejemplo, la destilación de petróleo crudo, la destilación catalítica o la alquilación de hidrocarburos aromáticos. También se pueden extraer hidrocarburos aromáticos de la naturaleza, como aceites esenciales. Algunos ejemplos son los terpenos o el pecimeno, y estos se suelen extraer de especies naturales como por ejemplo los pinos, el eucalipto o algunas plantas aromáticas. Vamos a enfocarnos ahora en las aplicaciones que tienen los compuestos aromáticos en la industria. Existen varios compuestos aromáticos que tienen múltiples aplicaciones en la industria, entonces vamos a hablar sobre algunos cuantos de ellos. Comencemos con el más utilizado, que es el benceno. Esta sustancia se utiliza para la producción de estireno, detergentes, explosivos, productos de limpieza, productos farmacéuticos, colorantes y disolventes. A pesar de que es muy utilizado en la industria, se ha tratado de dejar su uso debido a que genera efectos adversos en la salud. De hecho, su uso a nivel doméstico está completamente prohibido debido a que hay evidencias de que produce cáncer. El tolueno es otro producto muy utilizado en la industria. Se utiliza para la producción de disolventes, diluyentes de pinturas, productos de limpieza, detergentes, tintas de fotograbado y la producción de cuero artificial. También se utiliza mucho como una materia prima para procesos de síntesis orgánica en el laboratorio. Por otra parte, tenemos al naftaleno, que es un producto que se utiliza para la producción de antipolillas, conservantes de madera, colorantes e insecticidas. Al igual que el benceno, el uso del naftaleno, sobre todo como insecticida y como antipolillas a nivel de hogar, se ha tratado de evitar debido a la presencia de evidencias de efectos nocivos en la salud. También suele utilizarse como materia prima para la síntesis orgánica. Tenemos también a la cumarina, que se utiliza para la producción de desodorantes, jabones, tabaco, perfumes y caucho. Y finalmente tenemos también al estireno, un compuesto que se utiliza mucho para la producción de polímeros, tales como el poliestireno, el caucho sintético o el plástico transparente. También se suele utilizar para producir acetato de celulosa e inclusive se puede utilizar como combustible. De parte de la Cátedra de Ciencias Químicas, esperamos que esta videotutoría haya sido de su utilidad. Muchas gracias.